Hola hermosos amigos, yo soy la doctora María Mangiapane, psicóloga cristiana, licenciada en Consejería Cristiana y ordenada como ministro por la Asociación Nacional de los Estados Unidos No Denominacional. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así lo he estado haciendo, que también me ayuda a mí para aprender más, ya que tengo que ir y de leer más detalles. El tema de hoy va a ser de Abraham y el anunciamiento de Isaac, cuando ya Dios le dice que van a ser en un año. Y también voy a mencionar sobre el juicio de Dios sobre la ciudad de Sodoma. Te invito a ver los videos anteriores y a seguir las lecturas para que así pues también lo pongas en oración y puedas llegar a tus propias conclusiones. Y me gustaría decirte que la Biblia es la historia de amor de Dios con los seres humanos. Dios quería una familia para amar y por eso nos creó. El propósito del hombre y la mujer es ser familia de Dios. Y si te preguntas cómo puedes unirte a nosotros, la familia de Dios, también te lo voy a explicar. Primero, me gustaría comenzar con una oración. Padre Santo, gracias por tu presencia en estos momentos. Y me gustaría presentarte a la persona escuchando esta grabación para que tú lo unjas, la unjas. Tú conoces su corazón y por lo que está pasando, Señor, para que tú lleves alivio a su corazón, a su alma, Señor. Necesidad de sanación, de provisión, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora te voy a presentar cómo es que nos unimos a la familia de Dios. Dios es amor, Él te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y los demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación, yo los he resumido en 4 pasos básicos y el número 1 es arrepiéntete de tus pecados. Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que sientes y cuando se lo dices, Él va a entender y te va a perdonar y Él se olvida de esos pecados para siempre. Número 2, pídele perdón a Dios. Número 3, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Jesús, me arrepiento de mis pecados, por favor perdóname y entra a mi vida. Número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia. Ahora eres amigo de Jesús y parte de nuestra familia. Bienvenido, bienvenida. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto de la iglesia, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos como el de Él. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios, que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Pues continúa orando sin cesar, sé alegre, agradecido, ayuda a los demás, continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia. Aquí les dejo unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9 y Juan 3, 16. Y te invito también a que escanees este código QR que está en pantalla para que tengas acceso a una Biblia gratis en el Internet. Lo puedes hacer si estás viendo esto en una computadora o en una tablet. Puedes escanear, usar tu teléfono, la cámara de tu teléfono y escanearlo.
y ahí te va a funcionar. Entonces puedes ver la Biblia en línea. También hay una aplicación que puedes bajar a tu teléfono y así siempre la vas a tener contigo. Y ahora que eres parte de nuestra familia, de la familia de Dios, me gustaría regalarte un botoncito como este y es muy facilito. Puedes ir a nuestra página de internet y accesarlo ahí. Esta es nuestra página, se llama Sé Fuerte y Valiente y la dirección es sefuerteyvaliente.weebly.com. Es todo junto, sefuerteyvaliente.com. Y aquí puedes ver, puedes ir entonces a este botón a la derecha, donde dice recibe tu botón, aprietas ahí y me envías tu dirección, tu nombre, y entonces te enviaremos este botoncito, que hay una foto, es de 1 por 1 pulgada. Y también, si te gustaría que oráramos por ti, con mucho gusto lo hacemos. Aquí está el botón que dice petición de oración, oprimes aquí y te lleva a una página donde nos envías tu petición de oración y con mucho gusto en el nombre de Jesús oraremos por ti. Y también hay un código QR para accesar a esa página, lo puedes escanear con tu teléfono y te va a llevar también a la página de internet. Cuando Dios habló por primera vez con Abraham, le prometió que sería una nación, que sería numerosa. Y entonces, en ese momento, Abraham, pues, él tenía fe y le creyó. Ahora, Abraham y Sara no habían tenido hijos. Y ya era Abraham de 75 años. ¿Y qué ocurrió? Que entonces, pues, a Sara se le ocurrió la idea de que tuviera el hijo con su sierva Agar. Y a los 86 años, Abraham tuvo el hijo con Agar. Pero ese no era el hijo de la promesa. Sin embargo, Dios amó también a Ismael, que fue el hijo que le nació a Abraham con Agar, y Abraham también, obviamente, amaba mucho a su hijo e intercedió por él, y Dios le prometió a Abraham que haría de Ismael una gran nación con 12 príncipes, y eso lo vemos hoy día, que son nuestros hermanos árabes. Hay muchos árabes cristianos también, y tenemos que seguir amándolos y orando para que entonces conozcan a Jesús. Y ya a los 100 años fue que vino a tener Isaac. Y Dios pues se le apareció y le dijo que para el próximo año, un año, a la misma época que la había visitado, tendría su hijo. Pues a todo esto es el hijo biológico con su esposa Sara. Dios hizo un pacto con Abraham, que fue el pacto de la circuncisión, que entonces ahí se circuncidó Abraham, todos sus criados, y también Ismael, que ya era un joven de 13 o 15 años en ese momento. En Génesis 17, 21 a 22 nos dice, y Abraham se postró entonces sobre su rostro y riéndose dijo en su corazón, ¿acaso a un hombre de 100 años le van a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham le dijo a Dios, dígnate permitir que Ismael viva. Ahí está intercediendo por su hijo, qué bonito, porque ese padre en su corazón sentía también ese amor por Ismael, su hijo mayor. Pero Dios le respondió, lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será padre de 12 príncipes y yo lo convertiré en una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac. El hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Y cuando Dios acabó de hablar con Abraham, se fue de allí. Abraham estaba viviendo en el encinar de Manre, que está en Hebrón. Luego que Lot y él se separaron y Lot se fue y acampó hasta Sodoma, entonces Dios volvió otra vez y se le apareció en el encinar de Manre. Abraham reconoció inmediatamente que era Dios y lo invitó. Era él con otros dos, Dios y dos ángeles. Y entonces Abraham lo invitó a comer, los invitó, perdón, a los tres. Esa visita yo pienso que tuvo que ser dentro de no más de 2 meses desde la visita anterior, porque le dijo, para este tiempo, el año que viene, es que vas a tener al hijo Isaac, y aún Sara no estaba embarazada, cuando Dios visitó a Abraham por esta segunda vez.
y el embarazo toma 40 semanas de gestación, que en realidad son 10 meses. Por eso digo que la segunda visita fue dentro de 2 meses, más o menos. Dios le dijo a Abraham que lo visitaría otra vez. Esto está en Génesis 18:10. Aquí le dice, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Luego en el verso 14, vuelve otra vez y le dice que vendrá. ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado volveré a ti y conforme el tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Que Dios amaba tanto a Abraham que le gustaba visitarlo también mucho, varias veces, ya van 3 veces que habla de visita. Y Dios, tanto como Moisés, hablaba con Dios como de cara a cara, como un amigo. Dios lo visitaba. Y evidencia de ahí en la Biblia que dice, luego de esto, Dios subió. O sea, que le había bajado a la tierra y luego de eso subió. Es tan emocionante. Y luego en Génesis 18, 1 al 16, nos dice, aquí nos habla de la promesa del nacimiento de Isaac. Después el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Manre, mientras él estaba sentado a la entrada de su tienda en el calor del día. Ya estos son los detalles, los detalles de cómo fue esa visita. Me imagino la emoción de Abraham cuando vio que llegaba Dios con 2 ángeles. Él los reconoció porque ya él era amigo de Dios. Nosotros reconocemos a los amigos a larga distancia, aunque vengan muy lejos. A veces hasta antes de que lleguen ya sentimos en nuestro espíritu que viene esa persona amiga a visitarnos o a llamarnos. Así estaba Abraham. Al levantar los ojos vio que allí junto a él había 3 varones. Al verlos rápidamente se levantó de la entrada de su tienda para recibirlos. Se postró en tierra y dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no te apartes de este siervo tuyo. Mandaré traer un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego podrán descansar debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que recobre fuerza su corazón y luego seguirán su camino. Para eso han pasado ustedes cerca de este siervo. Y ellos dijeron, haz todo tal y como has dicho. Qué lindo que a Dios le agrada, a los ángeles y a Dios le agrada la hospitalidad, que mira, lo recibieron a comer con todo, un bocado de pan y todo, qué bonito. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor y cuece unos panes. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno. Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, se lo dio al criado y éste se apresuró a prepararlo. Tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y poniéndolo ante ellos, se quedó a su lado debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Uno de ellos dijo, ten por seguro que volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, que estaba a la entrada de la tienda detrás de él, escuchaba todo. Abraham y Sara eran ya viejos y de edad avanzada, y Sara ya no tenía lo que es costumbre en las mujeres. Por eso Sara se rió consigo misma y dijo, después de haber envejecido, voy a tener placer si también mi señor ya está viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Ha dicho, ¿será cierto que voy a dar a luz siendo ya vieja? ¿Acaso hay para Dios algo que sea difícil? En el momento indicado, volveré a ti y conforme al tiempo de gestación, Sara tendrá un hijo. Sara lo negó y dijo, no me reí, más bien tuve miedo. Pero él dijo, no es cierto, tú te reíste. Aquí también vemos esta confianza este amor y confianza de entre Sara y Dios también, este amor de Dios por Sara, porque ella se rió y ella lo negó, pero Dios sabe que se rió y Dios le dijo, no es cierto, tú te reíste. Y sin embargo, ella no se quedó muda como Zacarías cuando Zacarías dudó.
esto, ¿verdad? Es la misericordia de Dios con Sara, que le dejó pasar esa, pero es jocoso, como él le dice, no es cierto, tú te reíste. Luego que Dios le da las buenas nuevas a Abraham y a Sara, se levantó y miró hacia Sodoma. Como Dios y Abraham eran amigos, Dios le dice lo que le pasará a Sodoma. Dios sabe que Lot está allí, que es sobrino de Abraham y que Abraham lo ama. Dios confía en Abraham porque Dios lo ama y sabe que va a ser una nación grande y fuerte. Dios sabe que Abraham seguirá los pasos de Dios. La razón por la cual Dios mira a Sodoma es porque había subido un clamor a donde él en el cielo. Entonces, él lo sabe todo. Él bajó para tomar acción. Él le dice a Abraham que vengo a ver, pero ya esto es como una frase humana al comunicarse con Abraham. Sin embargo, pues ya él sabía todo lo que estaba pasando. Entonces, Abraham le pregunta, pero si hay personas justas, aún así vas a destruir la ciudad. Y ahí pues entonces se comienza la conversación de si hay 50 justos, Dios no la va a destruir, si hay 40, no, si hay 30, no, si hay 20, no, si hay 10, no. Esto quiere decir que donde hay personas justas, Dios no va a causar destrucción porque hay personas justas. Entonces, yo me imagino que ese clamor, porque yo pensaba, pero ¿y de dónde llegó el clamor? Porque las ciudades alrededor eran prácticamente todas paganas y pensé en Lot, que Lot tal vez era el único llorando y clamando a Dios. Lot tenía 2 hijas, una esposa, y él estaba bien económicamente. Sin embargo, él veía la depravación y los padres sabemos lo difícil que es criar a nuestros hijos dentro del ambiente de la depravación y vemos eso hoy día a día que está pasando, aún en las escuelas pasa aquí en Estados Unidos. Es muy triste ver lo que está pasando y lo que a veces se le permiten que los niños aprendan, así que los padres tenemos que estar al tanto de que es cosas depravadas sexualmente, que no se le enseña a ningún niño. Y pues por eso estaba Lot clamando. Entonces, pues sabemos que cuando ya Dios se va, regresa al cielo, los 2 ángeles que van a ejecutar el juicio de Dios en Sodoma bajan hasta Sodoma y Lot, tal como Abraham, que reconoció a Dios, Lot también reconoce a los ángeles y los invita inmediatamente a su casa, vengan acá. Y van para allá los ángeles. Entonces, esa es la hospitalidad que le muestra Lot. Vienen los hombres depravados, todos, menores, jóvenes y mayores, vienen hacia la casa de Lot para que Lot le dé estos 2 hombres. Ellos no sabían que eran ángeles, pero ellos están tan depravados que no pueden distinguir lo que es bueno y puro y lo que viene de Dios. No sabían que eran ángeles. Visualmente pensaban que eran hombres. Y le dicen a Lot que le dieran a estos hombres porque ellos querían abusar sexualmente de ellos, que eso es sodomía. Por eso es que se llama Sodoma. Y de ahí, perdón, de ahí viene la palabra al revés, de ahí viene la palabra sodomía. Entonces, eso es abominación, está en la Biblia, que es abominación ante los ojos de Dios. Y no solamente ese pecado, también ellos, aunque ellos tenían mucha riqueza, no ayudaban a las personas necesitadas. Pero el pecado mayor era esta parte sodomita. En Levítico 18:22 dice, no te acostarás con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es acto aberrante y ese era el mayor pecado en la ciudad de Sodoma. En Judas 1:7 hace alusión al pecado de Sodoma cuando dice, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Así que ya sabemos que el resultado y el castigo de esta sodomía que había y de la inmoralidad sexual es el fuego eterno. Esto es bien serio y lamentablemente lo vemos hoy día y pues tenemos que aferrarnos a la Biblia y ver qué es lo que dice la palabra de Dios para que nos ayude, para entonces poder también ayudar a otras personas, ayudar a nuestros hijos, amistades también con esto y que pues sí vayan al cielo y no vayan al fuego eterno. Porque si se arrepienten, Dios perdona los pecados y se olvida de ellos.
y la persona está pura, camina, empieza a caminar en la santificación con la ayuda de Dios, claro, porque sin Dios no se puede. También en Ezequiel 49:50 nos dice: tu hermana Sodoma y sus hijas pecaron de soberbias. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba, que no se ocuparon de dar fuerzas a los pobres y menesterosos. Se llenaron de soberbia y ante mis ojos cometieron actos repugnantes. Por eso decidí destruirlas. Aquí, ¿verdad? Nos explica que tenían de todo, eran ricas y sin embargo eran soberbias y no ayudaban a los pobres ni a los menesterosos. En Génesis 18:16 al 22 nos dice que Abraham intercede por Sodoma. Aquí nos da más detalle. Aquellos varones se fueron de allí y miraron en dirección a Sodoma. Los varones eran los tres, Dios y los dos ángeles. Abraham los acompañaba. Entonces el Señor dijo: ¿acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande y fuerte, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos para que el Señor cumpla en Abraham su promesa. Entonces el Señor le dijo: puesto que el clamor contra Sodoma y Gomorra va en aumento y su pecado se ha agravado demasiado, voy ahora a descender allá para ver si lo que han dicho corresponde a las quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Y aquellos varones se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham seguía estando delante del Señor. Y aquí pues ya nos dice que no sé cómo Dios, hablando como en idioma humano, digo yo, entre comillas, que le dice, se dijo que iba a descender allá. Estando en el cielo, él sabía lo que estaba pasando acá abajo en Sodoma y sabía el clamor que le estaba llegando. Tal vez pues todavía había un milisegundo de esperanza de que pudieran arrepentirse, pero eso no ocurrió. Y yo sigo pensando que Lot era el que estaba clamando porque las otras ciudades eran también estaban en lo mismo, según vimos ya en la lectura. Y puede que hubo otras personas en adición a Lot, sus hijas, su esposa, no sé, tal vez otros pueblos vecinos también tenían personas justas. Y ese clamor, aunque sea un solo justo que ore, Dios lo escucha y toma acción. Pero Abraham seguía ahí pendiente, él seguía pendiente porque sabía que tenía a su sobrino Lot en Sodoma, a quien él amaba, a quien él defendió en la guerra de los reyes que había rescatado y todo, de hecho, incluyendo al rey de Sodoma, que quería premiar a Abraham, y Abraham le dijo: no me des riqueza. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allí adentro? Lejos sea de ti hacer morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás haga tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió: si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro a 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Abraham replicó y dijo: aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. Por falta, por far- por faltar esos 5, destruirás toda la ciudad. Y el Señor dijo: no la destruiré si encuentro solo 45. Abraham volvió a hablarle y dijo: tal vez solo hallen 40. Y el Señor respondió: aún por esos 40 no lo haré. Abraham insistió: espero que mi señor no se enoje si sigo hablando, pero tal vez solo se encuentran 30. Y el Señor respondió: aun si encuentro 30, no lo haré. Abraham dijo: aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi señor. Tal vez solo se encuentren 20. Y el Señor contestó: aún por esos 20 no la destruiré. Pero Abraham volvió a decir: espero que mi señor no se enoje si hablo una vez más, pero tal vez se encuentren solo 10. Y el Señor respondió: aún por esos 10 no la destruiré. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham volvió a su lugar. Así que el Señor se fue. Los dos ángeles bajaron entonces a la ciudad y aquí esto
es muy, muy interesante porque cuando Dios baja del cielo a visitar a Abraham con las buenas noticias de Isaac y también hacer entonces el juicio, a dejar los ángeles para que ejecutaran el juicio, porque Dios regresó al cielo. Ya Dios sabía lo que iba a hacer, sin embargo, él tuvo este acto tan bonito con su amigo Abraham de hablar y decirle, y esto para que quedara documentado para nosotros también, de que si hay justos en esa ciudad, Dios no la va a destruir. Y eso es lo que pasó. Pero ya Dios trajo a sus ángeles y todo. Cuando él vino a visitar a Abraham, no tenía que venir con ángeles, pero él trajo ángeles porque esos se iban a quedar para la ejecución de destrucción en Sodoma y Gomorra. Ellos, la acción de ellos, perdón, la acción de ellos era rescatar a Lot y a su familia cuando se ejecutara el juicio de ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Así que estos ángeles fueron para entonces rescatar a Lot, a su esposa y a sus dos hijas y a los prometidos de las hijas, pero ellos no quisieron. Parece que ellos ya estaban tan arraigados a esa ciudad que no quisieron. Y de hecho, la esposa de Lot también, cuando le dijeron que no mirara hacia atrás, pero ella lo hizo, estaba tan apegada a esa ciudad, que es algo inaudito y ¿verdad? Que cuando lo leemos, pero si vemos hoy día lo que está pasando en el 2024 es similar, ¿verdad? Que hay muchas posesiones materiales y nos podemos apegar, así hay que estar pendiente y siempre, ¿verdad? Examinándonos de que uno entonces no vaya a querer estar apegado a cosas ¿verdad? No, antes de estar pegado a las cosas de Dios, hay que mirar a Dios y Dios sabe que tenemos necesidad de casa, comida, carro, trabajo, todo. Lo miramos el primero y luego Él nos provee. Así que si hacemos como Lot mirándolo ahí primero, ¿verdad? Entonces él nos va a proveer y Lot pues salió de esa ciudad. La esposa pues miró hacia atrás, no salió y hubo otras consecuencias, ¿verdad? Las hijas ya tenían esa semilla de esa ciudad y por eso vamos a ver cómo es que se forma Moab, que luego se convirtieron en paganos y son descendientes de las hijas de Lot. Que esto es una historia, ¿verdad? Un tanto triste. Entonces, volviendo a que Dios, tanto que Dios nos ama y como Dios, Él, si un justo ora, Él va a tomar esa oración en consideración. Y en el Salmo 145 lo vemos, que donde nos dice que Jehová guarda a los que lo aman, pero destruirá a los impíos. También el Salmo 145 nos dice que Dios colma de bendición a todo ser viviente, a todo. Hay que ponerle la línea de abajo, porque ahí vemos que la ciudad de Sodoma era rica, era tan rica que se volvieron soberbios. Ellos eran bendecidos y no estaban siendo agradecidos ni poniendo los ojos en Dios. Así que el impío también recibe bendición porque Dios le da la oportunidad a todos. Entonces, pero cuando los justos claman, Dios nos oye. Esa es una promesa de Dios. Y Él guarda a los justos y destruye a los impíos, que eso pues el Salmo nos lo va a explicar. Dios le dio la oportunidad a, a Sodoma. De hecho, cuando el rey de Sodoma va donde Abraham, luego que Abraham salvó a Lot cuando lo rescató luego de la batalla y a la gente de Sodoma también, a la gente del rey, parece que su familia y todo, tal vez la esposa, los hijos, y Abraham lo salvó. Entonces el rey le dijo, quédate con todo, con todas las riquezas, ¿verdad? Ya que Abraham le había dado a su familia de vuelta y Abraham dijo, no. Solamente pago para los 3 amorreos que me ayudaron y lo que se comieron los jóvenes. Ahí vemos que pues el rey tuvo ese gesto bonito de agradecerlo y tuvo la oportunidad de convertirse a Dios porque él vio el milagro que Abraham con 318 hombres que no eran ni soldados, eran criados y 3 amigos amorreos. Él pudo vencer a estos reyes, no recuerdo si eran 5 o 6, varios reyes con centenas de soldados entrenados para la batalla, porque fue la mano de Dios. Y con todo y eso, este rey y la familia tuvieron oportunidad y otras personas de Sodoma y no se arrepintieron y siguieron en el pecado. Entonces, pues Dios tuvo que luego tomar acción ¿verdad? Ocurrió la ira de Dios, que la ciudad fue destruida. En el Salmo 145, 15 al 21 nos dice, todos fijan en ti su mirada
y tú les das su comida a su tiempo. Cuando abres tus manos, colmas de bendiciones a todos los seres vivos, el impío y el justo, que miren Sodoma, qué rica era. Tú, Señor, eres justo en todo lo que haces y todo lo haces con misericordia. Tú, Señor, estás cerca de quienes te invocan con sinceridad. Tú respondes a las peticiones de quienes te honran. Escuchas su clamor y los salvas. Él escuchó aquí el clamor de Lot y de las demás personas justas que estaban orando y clamando a Dios. Tú, Señor, proteges a los que te aman, pero destruyes a los maldados. Vemos la protección, el amor de Dios a nosotros quienes amamos a Él, pero destruye a los malvados. Señor, mis labios proclamarán tu alabanza. Que la humanidad entera bendiga tu santo nombre desde ahora y hasta siempre. Aquí esto es un llamado a toda la humanidad, impíos y justos que están en la humanidad, a que amen a Dios y caminen sus caminos, que acepten a Jesús para así llegar a la salvación eterna. Y esta es la linda oportunidad que Dios sigue proveyendo, porque el mundo está, ¿verdad? Dispuesto para todas las personas impías y justas, pero hay un límite. Cuando el justo clama, entonces Dios toma acción y ahí el impío perece. Es que hay que entonces seguir orando por toda la humanidad. En Génesis 18, 23 al 33, ahí es cuando Abraham le pregunta a Dios, ¿destruirás al justo con el impío? Y ahí vemos que entonces Dios por amor y por la oración de clamor de los justos no destruirá. Si hay justos, no hay destrucción. Si no hay justos, hay destrucción. Y ya lo vemos cómo fue que entonces Dios envió a los dos ángeles a remover a Lot y a su familia. Él remueve a los justos, los únicos que quedaban, y entonces ocurre la destrucción. Así que aunque sea uno justo, Dios lo toma en consideración. Y es tanto el amor de Dios para con Lot y para con Abraham que se menciona la palabra amor. Dios mismo menciona la palabra amor 4 veces en Génesis 18, 23 al 33 cuando está hablando con Abraham. Esto es bien, bien bonito. Entonces, esto nos trae al pensamiento lo que va a pasar cuando Jesús regrese, cuando ocurre el rapto de la iglesia, que es que Él nos recibe en las nubes. Primero recibimos cuerpos glorificados como el de Él, y luego Él entonces nos recibe en las nubes. Y como lo sabemos, pues muy sencillo porque está en la Biblia. Jesús les dijo a los apóstoles que vendría por ellos. Esa es la número uno. ¿Cómo sabemos que ocurrirá el rapto de la iglesia? Número dos, Jesús les dijo a los apóstoles que se fue a construirles mansiones. Y entonces les dijo, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Esto lo estoy leyendo de Juan 14, 1 al 7, la Reina Valera contemporánea. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. En las traducciones a inglés dice mansions, lo describe como mansiones. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos el camino a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea que Jesús y Dios son uno. Ves a Jesús, ves a Dios. Jesús también es Dios y también eso encontramos en la Biblia que Jesús también es Dios. Este es el misterio de la Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo. ¿Verdad? Acá el hombre le dio el nombre de Trinidad porque son tres. Pues, así entonces, para que se entienda mejor. Así que ya sabemos que si él se fue a construir mansiones, ¿por qué se fue a construir mansiones? Esto no es, o sea, sabemos que al final va a haber una tierra nueva y un cielo nuevo, pero antes de eso va a haber el 1000 años del milenio. Pero antes del milenio va a haber una tribulación donde va a estar el anticristo, pero nosotros
los cristianos no vamos a estar ahí porque Dios no nos llamó a la ira. La ira, y ya vemos aquí el ejemplo de Lot, que había un justo y él lo sacó, él retiró a su justo antes de hacer entonces el proceso y el juicio de la ira. Así que Dios se va a preparar estos aposentos, Jesús se va, porque vendrá otra vez a llevarlos ahí a donde Él esté. O sea que estaremos ahí mientras ocurre la gran tribulación. Las personas que aceptamos a Jesús estaremos allí en estos aposentos, estas mansiones que Él fue a preparar para nosotros. Y el camino es Jesús. Jesús es el camino al Padre y el camino a tener esta vida eterna con Él en su reino. También en la primera de Tesalonicenses 4:14 al 18 dice, así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. En este caso, en este momento, como vamos a ser retirados lo justo de donde viene la destrucción, es cuando ocurre el arrebatamiento que encontraremos a Jesús en las nubes. Nos vamos a las nubes y luego entonces ocurre la ira de Dios que está descrito en Apocalipsis, que son todos estos desastres que van a ocurrir muy, muy tristes en el mundo. Número 3, ¿cómo sabemos que va a ocurrir el rapto? Pablo escribió que los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador no pasaremos por la furia de Dios. En Primera de Tesalonicenses 5:1 al 11 dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, somos seres sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Así que ya vemos esto que es tan bonito que aquí nos describe muy claramente que cuando digan paz y seguridad en el mundo, esto es cuando el anticristo entonces ponga estos 7 años que se describen en Daniel 9:27, 7 años de supuesta paz, pero los 3 años y medio se va a descubrir como anticristo y los últimos 3 años y medio son de la gran tribulación. Pero nosotros somos hijos de la luz y no estamos llamados a eso. Por eso dice que para nosotros, no será así como ladrón en la noche, porque dice, ustedes son hijos de la luz, no somos de la oscuridad ni de la noche para que ese día los sorprenda como un ladrón. O sea, que no nos va a sorprender porque siempre vamos a estar velando y en oración y conectados a Dios. No es que sepamos exactamente el día y la hora, pero sí vamos a saber la época. Número 4, Jesús vendrá como ladrón en la noche a los que no lo conocen, como leímos anteriormente, pero no será así para los que lo conocemos. Siempre estamos velando y buscando la santidad. O sea, aceptar a Jesús y vivir en el reino de Dios es un estilo de vida. Esto no es solamente una hora, una vez a la semana. Y lo digo porque yo pasé por eso.
como que me crié así, era una vez a la semana, y durante la semana, pues, como no necesariamente, ¿verdad?, se vivía así, sino que estar en Jesús, esto es un estilo de vida, y de que lo llevamos a donde quiera que vamos, a hacer compras, al banco, al doctor, donde quiera que vamos, lo llevamos. Si supiéramos la hora exacta, muchas personas vivirían en pecado hasta el día y la hora de la venida, entonces aceptarían a Jesús. Por eso las parábolas que Dios nos dejó, Jesús nos dejó, que si el dueño de la casa supiera la hora que el ladrón que el ladrón va a llegar, perdón, se quedaría despierto y no dejaría que le robaran su casa. Pero en nuestras casas no nos quedamos despiertos. Estamos tranquilos y confiando en Dios. Así me acostaré, ¿verdad? Confiando y tranquilo dormiré porque confío en Dios y cerramos nuestras puertas y ventanas. No tiene sentido que acepten a Jesús por conveniencia y no porque aman a Dios, porque Dios es amor y el propósito de aceptar a Dios es porque lo amamos, estar por Él, con Él, no por conveniencia y de hacer todo lo que uno quiera y saben que entonces en el año tal, a tal hora, el día tal va a llegar Jesús, pues ahí que vamos a arrepentirnos. Así no es que funciona, es algo con sinceridad del corazón y con amor. El que no se sepa la hora es otra indicación que se refiere al rapto de la iglesia, porque para la otra venida de Jesús, que él viene al Monte de los Olivos, eso es luego de la tribulación, que entonces él viene ahí para reinar por 1000 años desde Jerusalén, que va a ser la capital del mundo. En esa venida es cuando pues, los reyes del mundo van a hacer guerra contra Israel, la cual es llamada Armagedón. En ese tiempo sí se tendrá una noción de cuándo es, porque será luego de los 7 años. Para el rapto, pues no sabemos específicamente, no es que estemos a ciegas, porque si vemos las señales que Jesús dijo que iba a haber la guerra, hambre, nación contra nación, reino contra reino, que entonces todo lo que iba a estar ocurriendo, terremotos, y sabemos que pues ha ido eso en aumento. Él dijo, pero solo esos son los principios de dolores. Y sabemos que para su segunda venida, pues ese tiempo que es luego de la tribulación, y la tribulación son 7 años, los primeros 3 y medio son de paz, de una paz que no es real, que el anticristo firmó con Israel, y los últimos 3 y medio son los de la gran tribulación, cuando él se revela como anticristo y les prohíbe que sigan sacrificando, perdón, animales, porque ellos siguen con sus rituales de antes. La mayoría no ha aceptado que Jesús es el Mesías y que ya entonces abolió el sacrificio, que esa parte de la ley se abolió. Las otras cosas siguen, los 10 mandamientos siguen, pero la parte de sacrificio, esos rituales, se abolió porque ahora hay un Mesías y el sacerdote principal de la orden de Melquisedec, que es Jesús. Esto de los 7 años está en Daniel 9:27. La venida de Jesús en Mateo 24, 29 a 51 nos habla de esto. Entonces, comienza diciendo, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días. En este momento Jesús le habla a los judíos diciendo que serán afligidos. Y de hecho, después luego de eso, fueron muy afligidos, vinieron otros imperios. Entonces, vino el último fue el Imperio Romano y en el año 70 destruyó el segundo templo. Y vemos lo que está pasando en este siglo pasado, el holocausto Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Eso es inaudito. Sabemos que esto es el espíritu de Hamán, que vino desde los tiempos de la reina Esther, cuando era la reina en Persia. Ella era judía e intercedió por los judíos porque Hamán, que era el ayudante del rey, como un ministro o algo así, en el gobierno, quería exterminar a los judíos porque a él le dio la gana hacerlo. Él quería ser un dios y que lo adoraran y se arrodillaran ante él. Y los judíos decían que no, que solamente se arrodillaban ante Dios. Pues ya vemos ese espíritu de anticristo, de exterminación hacia los judíos que viene desde esos tiempos. Y sigue pasando hoy día 2024, que vemos en el 7 de octubre.
del 2023 comenzó la guerra de Israel contra Hamas, que Hamas son los que están controlando el área de Gaza, que la tierra sí le pertenece a Israel. Sin embargo, pues le dieron la oportunidad a estas personas que no tenían dónde ir, que vivieran allí, pero ellos escogieron un gobierno terrorista y la mayoría están de acuerdo con ese gobierno, no todos, porque allí ven personas cristianas también y personas que son musulmanas y no están de acuerdo con estos horrores que se están haciendo. En ese ataque del 2023, exterminaron completamente, mataron a las personas en 20 kibbutz, que kibbutz son las villas, en 20 villas fueron exterminadas. Esto fue como un holocausto. Y he escuchado que pudo haber sido en términos de pues, ciento y magnitud hasta peor, porque un día mataron 1.200 personas, bien injustamente, una cosa horrorosa, horrorosa que no tiene ni explicación humana porque fueron niños que los pusieron en hornos, decapitaron personas, hubo violaciones de mujeres, algo horrendo. Y también hubo personas que fueron secuestradas, que hoy día siguen secuestradas, unos pocos fueron liberados, pero hay personas que siguen secuestradas en Gaza, en estos túneles que ellos construyeron, túneles, la ayuda que se le enviaba de las Naciones Unidas, la usaron para construir túneles bajo la ciudad de Gaza y la gente viviendo pobre y el gobierno y los terroristas, que el gobierno es terrorista, cogieron entonces esta ayuda para construir túneles y ahí donde tienen armamento, y el armamento lo escondían detrás de los civiles, en hospitales y escuelas. O sea que ellos se engranan con los civiles para que así cuando Israel se defienda también mueran civiles. Y también ellos, pues en las noticias, vi que matan a su propia gente. Es bien, bien penoso. Luego Jesús, cuando le está hablando a los discípulos, le dice que luego de esto, de esa aflicción de aquellos días, que es lo que estábamos hablando, de los holocaustos y el ataque que hizo Hamas y otras cosas que han pasado, solamente hablé de dos, que entonces que le habló de la abominación desoladora, que cuando la vean en el lugar santo, y esto es lo que Daniel dice en la profecía en el capítulo 9, versículo 27, que a la mitad de los 7 años se levantará el anticristo. Ya han pasado 3 años y medio de la paz engañosa y luego vienen los últimos 3 años y medio que son de la gran tribulación, como nunca antes ha sucedido ni sucederá jamás en el mundo. O sea que lo que hemos visto hasta el momento, que es muy penoso y desgarrador, aún no se compara con lo que va a pasar, que mismo Jesús dijo, nunca ha sucedido ni sucederá jamás en el mundo, cuando el anticristo se ha revelado. Y en esos últimos 3 años y medio es que ocurre esa gran tribulación a la cual Dios no nos llamó. Él saca a los justos. Cuando los justos se van, entonces la ira de Dios se manifiesta. Entonces, si seguimos leyendo en Mateo 24, dice, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Pienso que ocurrirá un eclipse cuando el anticristo se siente en el templo. Luego continúa Jesús diciendo en Mateo 24, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esto de la voz de trompeta es bien interesante. Hay otro versículo que habla de la gran voz de trompeta de Jesús. Es cuando somos llevados en las nubes. Esto está en Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Yo pienso, y es mi opinión, que el rapto pudiera ocurrir eh, antes de la tribulación, antes de los 7 años, o a mitad, cuando se revela el anticristo, porque aún los primeros 3 años y medio va a haber una paz falsa. Ahora, luego de esos 3 años y medio que se revela, ahí es entonces que empezaría, pienso yo que sería que cuando comience la gran tribulación y ocurriría la ira de Dios. Cuando habla de las nubes, cuando dice aquí en Mateo 24 que se verá todas, el Hijo del Hombre va a venir en las nubes con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Y aquí vemos que esta trompeta, ¿verdad? Es voz de trompeta de Jesús. Vemos acá, estamos aquí entonces en Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18, que nos dice que entonces Jesús sale con voz de arcángel, voz de mando y con trompeta de Dios. O sea que esta trompeta es la voz de Jesús o es o la trompeta de Dios, que son diferentes a las trompetas, a las 7 trompetas de juicio del Apocalipsis, que no podemos confundirlas. Las 7 trompetas son ángeles, porque dice bien claro en Apocalipsis que en el trono allí, delante de Dios, se le entregan las 7 trompetas a los ángeles. Estas trompetas que estamos hablando acá es que entonces dice voz de trompeta, es Jesús con voz de trompeta, y acá entonces cuando recibamos los cuerpos gloriosos en el rapto, es con la voz de arcángel y trompeta de Dios. Y las personas que murieron, por ejemplo, mis padres, que ya han fallecido, están en sus mansiones disfrutando con el Señor, ellos se levantarán en sus cuerpos gloriosos, ahora tienen el cuerpo espiritual, y luego van entonces a recibir el cuerpo glorioso de carne y hueso como Jesús. Y luego, si yo estoy viva, si ocurriera mañana, entonces luego yo subiría ya al cielo con mi cuerpo glorioso. Esta voz de trompeta, que no son las trompetas 7 del Apocalipsis, que es la de Dios. Sabemos que la de Dios, porque también en Apocalipsis 1, no en el juicio ni de los 7 ángeles, nos habla de la trompeta de Dios, voz de trompeta de Dios. Apocalipsis 1, 10 al 13, 4, 1 y 2. En Apocalipsis 1 voy a ir primero a donde se habla de la revelación de Jesucristo. Y aquí nos deja saber bien claro que donde dice, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto viene que tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a sus siervos. O sea que ya Jesús sabe todo lo que va a pasar porque esta es la revelación de Dios hacia Jesucristo. Ya él sabe todos los detalles, cuándo, cómo, qué. Y luego en versículos 10 al 13 dice, en el día del Señor quedé bajo el poder del Espíritu y detrás de mí oí una fuerte voz parecida al sonido de una trompeta. Aquí vemos otra vez la voz, sonido de trompeta, parecida al sonido de una trompeta, que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a estas 7 iglesias. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo volví la mirada para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, esta voz parecida a sonido de trompeta, y al volverme, perdón, vi 7 candelabros de oro. En medio de los 7 candelabros vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, que vestía un ropaje que le llegaba hasta los pies y que llevaba un cinto de oro a la altura del pecho. Este es Jesús. Juan ve a Jesús en esta visión, así que fue Jesús el que tuvo la voz con ese sonido de trompeta. Luego en Apocalipsis 4, 1 al 2 nos dice, después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. Y aquí nos describe luego en el versículo 3, el que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina, perdón, alrededor
del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Entonces, ese que estaba sentado en el trono, entiendo que en este caso era Dios, porque él nos dice luego en el capítulo 5. Vi entonces el que estaba sentado en el trono, tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con 7 sellos. Y aquí pues entonces el ángel proclama quién es digno de abrir el libro y Juan empieza a llorar, pero aquí dice, yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces uno de los ancianos le dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus 7 sellos. En ese momento, él vio a Jesús, vi un cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba centrado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. El cordero Jesús se acercó a Dios en el trono y tomó el libro. Aquí pues podemos ver que Dios y Jesús pueden hablar con voz de trompeta. Así que así las podemos separar de las trompetas que los ángeles van a estar tocando con los juicios del Apocalipsis. Las tribus verán a Jesús en las nubes y se llevará a los suyos. Cuando aquí Jesús mismo está diciendo que todas las naciones lo verán, yo me pregunto, y fui entonces a lo que Pablo nos describe del rapto de la iglesia, y pienso, ¿verdad? Leyendo, haciendo esta lectura, que Pablo dice que recibiremos el cuerpo en un abrir y cerrar de ojos, pero no dice que subiremos en un abrir y cerrar de ojos, es el cuerpo. Me transformé ahora, tengo el cuerpo glorioso, pero el tiempo, el intervalo de tiempo entre recibir el cuerpo glorioso y subir a las nubes no está descrito. Ahora, pienso yo que pues hay películas y hay cosas que se muestran de que la gente desaparece de momento en un instante, pero lo que pasa al instante es recibir el cuerpo. Lo de desaparecer, no sé, no lo leí en lo que Pablo entonces nos describe en Primera de Corintios 15, 51 al 52. Pablo dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí entonces nos dice claramente que seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que ese es el cambio de recibir el cuerpo glorioso como el cuerpo de Jesús. No he encontrado que diga, luego de recibir el cuerpo glorioso, cuánto tiempo pasa para subir a las nubes. En muchas películas lo presentan como que la gente desaparece, pero yo no sé cómo va a pasar. Como pase, voy a estar feliz. También menciona cuando suene la trompeta final. Aquí entiendo que es cuando Jesús hable con voz de trompeta a la última vez, que entonces ahí es que va a ocurrir. Y no es de las trompetas de los 7 ángeles, porque ya sabemos que Dios nos dice en su palabra que no estamos llamados a la ira, y esas 7 trompetas de los ángeles es de la ira de Dios que ocurre en el mundo de la gran tribulación. Así que no puede ser la trompeta final del último ángel número 7, ya que Dios no se contradice. Si no pasa a los justos por la ira, lo dice en su palabra, más lo ha demostrado con este ejemplo de Lot, de que el Lot se sacó de Sodoma antes de que Dios ejecutara la ira de destruir a la ciudad. Puede ser que entonces recibimos los cuerpos gloriosos en ese instante y luego subimos, no sé cuánto tiempo hay, ¿verdad? Entre recibir el cuerpo glorioso y subir a las nubes con Jesús. Y todas las naciones lo ven. Luego que Jesús resucitó, otras personas también resucitaron con él, saliendo de los sepulcros. Luego de él, los otros. Así que fue primero
como primero en recibir ese cuerpo glorioso, el primero de los frutos. Y yo entiendo que esta resucitación de las demás personas luego de Jesús sería en cuerpo glorioso, aunque la Biblia nos dice, yo pensando, en mi opinión, porque, ¿por qué se mencionaría luego que Jesús, el primero de los frutos, y después de él hubo otros frutos que me imagino que es Jesús, y luego esas otras personas en Jerusalén que también salieron de sus sepulcros? Porque si no, pues sería una resucitación como la de Lázaro, que tenía fecha de expiración. Lázaro iba a morir otra vez hasta esperar entonces la venida de recibir su cuerpo glorioso, ¿verdad? Pienso yo. Y pienso que el rapto ocurriría y pienso que el rapto ocurriría antes o a mediados de los 7 años de la tribulación. Los primeros 3 y medio son como de una paz, engañosa, y los últimos 3 y medio de una gran tribulación, como nunca antes se ha visto en el mundo. No creo que ocurra después de la gran tribulación, porque en Apocalipsis no se menciona que se llevará a unos y a otros no, como lo menciona aquí en Mateo 24, que Jesús dice: una que está moliendo, una se queda, otra se va. En Apocalipsis no menciona eso, sino que habrá juicio. Cuando Él llegue para el milenio, cuando Él llegue en Armagedón, ya ocurre juicio y sí va a resucitar a los que fueron decapitados. Y van a haber personas que sobrevivieron la tribulación. O sea que van a haber tres tipos de personas: los decapitados que resucitaron, los que salieron de la tribulación, la sobrevivieron en el cuerpo que estaban, y esas son las personas que van a seguir reproduciéndose, perdón, y sabemos que van a ser personas que van a quedar y formar familias, porque dice muy claramente en Zacarías 14, 3 al 4, que entonces subirá las familias a, a compartir en el día celebración de la fiesta de tabernáculos con Jesús en Jerusalén, y que todas las familias tienen que hacer eso. Así que va a haber familia, gente que va a seguir casándose y teniendo hijos. Los que tengamos el cuerpo glorioso, no, para nosotros no, porque Jesús dijo, ¿verdad? Que seremos como los ángeles que no se casan y no se dan en casamiento, ya cuando estamos en ese estado. Así que en Apocalipsis no menciona que se va a llevar a unos y a otros, sino que viene al juicio y van a ver esos tres, perdón, dije tres tipos, sí, que en los que se resucitaron, que fueron que fueron decapitados, los que quedaron, que sobrevivieron, que están en el cuerpo natural, y los que vengamos, porque también dice que los santos vendrán con él en ese momento del Armagedón. Los santos y los ángeles vienen con él. Los santos somos nosotros los que nos fuimos en el rapto, o sea que nos tuvimos que haber ido para luego ser como ser los santos que regresamos con él durante la tribulación. Los detalles y logística, estrategia, yo no sé cómo va a ser eso, ¿verdad? De dónde vamos a vivir, si vamos a estar acampando allí en Jerusalén, si vamos a tener las casas en el cielo, pero como tenemos los cuerpos gloriosos, no estamos limitados por paredes, por puertas cerradas, igual que Jesús, que podemos cruzar paredes y todo. Así que yo no sé cómo va a ser, pero va a ser fantástico, hermoso, y me encanta. Luego en Apocalipsis 24 al 5, Juan nos describe: vi entonces unos tronos. Esto es después que Satanás es atado. Aquí lo dice: el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Está atado los 1000 años que Jesús va a estar reinando en la tierra. Luego versículo 3 y 4. Perdón, 4 y 5. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. O sea que los santos que vinimos con él, unos van a recibir esa autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente ni en las manos. Y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Así que ya vimos los santos que estaban sentados con él en los tronos. Entonces, número dos, vemos aquí los que fueron decapitados durante la tribulación y son resucitados. Aquí reciben su cuerpo glorioso y reinan con Cristo durante 1000 años. Y esto se llama la primera resurrección. Pero los otros muertos, los que nunca aceptaron a Jesús, que murieron en pecado, y si aún no conocían a Jesús antes de que Jesús viniera, o eran de otros países, de otras áreas que no lo conocían, como quiera, Dios le puso a todo ser humano el diseño de conocer el bien y el mal. Entonces, ahí sí pues, esa es la forma que Dios pues también va a jugar a esos que nunca lo conocieron, por su manera en que, ¿verdad?
llevaban a cabo la ejecución entre el bien y el mal. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Eso es lo que entonces al final, durante el trono blanco que ocurre la tribulación, una tribulación que ocurre, hay entonces el juicio. En el juicio ante el gran trono blanco, aquí en Apocalipsis 20, 11 al 14, nos dice, vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de su presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños, unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en ellos, en los libros, perdón. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Aquí nos dice muy claro cuál es el resultado de no tener nuestro nombre en el libro de la vida. Así que hay que estar pegaditos de Dios todo el tiempo. En Mateo 25, 31 al 46 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces todos los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y con sed, o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Y él les responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Aquí en Mateo 25, 31 y 46 nos está hablando de cuando Jesús venga en su gloria, que vienen los ángeles y venimos nosotros también. Aquí ocurre el juicio de las naciones. En Zacarías 14, 3 al 4 dice, después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como se pelea en el día de batalla. Esto es porque ya nos ha dicho aquí en el versículo 2, Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen y serás conquistada. Tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas. La mitad de tus habitantes serán llevadas en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones como se pelea en el día de la batalla. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos que está al oriente, frente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es impresionante y es triste porque entonces lo que le va a pasar a Jerusalén, hay que seguir orando por Jerusalén. Y aquí nos dice que ya entonces Jesús
pondrá sus pies, plantará sus pies sobre el monte de los olivos. En Primera de Tesalonicenses 3:13 nos dice, aquí Pablo está hablando, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que se entiende que aquí se está refiriendo a los santos humanos. Así que Jesús vendría con sus santos ángeles y con sus santos humanos. Ma- Aquí sí continuamos en Mateo 24:31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ya hablamos de la voz de trompeta, y luego vamos al versículo 32. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Se refiere a la generación que vea a la higuera, que le están ya brotando las hojas. Cuando dijo, cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas. Y se refiere, la higuera es una forma de llamar también perdón, a Israel, y pues hemos visto cómo Israel, cuando estuvo abandonada y desolada, no totalmente abandonada, había gente viviendo en esa tierra, pero no la estaban labrando, la tierra estaba desierta, baldía. Cuando regresan los judíos, luego de 1948, que empiezan a regresar y a mudarse por miles y miles, entonces empiezan a florecer. Y hoy día cuando uno lo visita es hermosa, uno ve todos esos sembradíos verdes y es preciosa, cosa que antes no se veía. Ellos diseñaron sistemas de irrigación y donde habían pantanos también ellos fueron capaces de transformar esos pantanos en sembradíos verdes. Así que esa higuera ya está con hojas verdecitas, que es lo que Jesús dice. Cuando las ramas de la higuera se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. El verano es cuando uno disfruta muchísimo, va a la playa, celebra, así que el verano es nuestra redención, la celebración, la venida de Jesús. Y la generación que vea eso es esa generación. Ya desde 1948 se está viendo, así que parece que somos la generación. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por lo tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Así que tenemos que estar constantes. Por eso es que estar al lado de Dios es un estilo de vida. Vivir para Dios es un estilo de vida que debemos vivir con gozo porque es amoroso, todo amor. Y como nos dice la parábola, perdón, si el dueño de la casa sabe cuándo van a venir, si los que están por ahí viviendo en pecado saben que va a ser un mes determinado, año, día y hora, estarían viviendo en pecado hasta ese momento y luego arrepentirse, eso no tiene sentido y Dios no funciona así. Esto es por amor y por tener ese estilo de vida cristiano que Dios, ¿verdad? Diseñó para nosotros y por eso tenemos la Biblia. Así que por eso nos dice, si supiera, se quedaría despierto el dueño de la casa, pero nosotros no nos vamos a dormir, cerramos las puertas y ventanas, felices porque sabemos que Dios nos cuida y protege. Luego sigue, ¿quién es el siervo fiel y prudente, al cual su señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo?
Bien por el siervo que cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Así que Dios nos ha llamado a todos, a que llevemos el evangelio, que compartamos las buenas nuevas y que vivamos día a día lo que es Dios y la palabra de Dios. O sea que esto no es solamente de hablar una hora en la iglesia de la palabra de Dios, es diario, es nuestro pan y la palabra de Dios. De cierto les digo que lo pondré a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente, y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Eso es el infierno, donde hay llanto y rechinar de dientes. Así que no puede haber un comportamiento hipócrita. A Jesús no le gusta la hipocresía y por eso es que dice que si supieran el día y la hora, eso sería ser hipócrita. Si la persona vive en pecado y cuando sabe el día y la hora que viene Jesús, ahí cambia y dice, supuestamente cambia y dice que va a aceptarlo. Eso es hipocresía. No, eso no es amor. Tiene que ser por amor y fe. En Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11 nos dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos en Él, unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Aquí ven claro que Pablo nos dice, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo. Así que esta es evidencia de que no estamos vamos a estar pasando por la ira de Dios que llegará con la gran tribulación. Así que vendrá destrucción a los que no están velando, los que no están velando, a los que están en las tinieblas, les sorprenderá como ladrón en la noche. Para nosotros, dice aquí, perdón, pero para nosotros, para ellos será como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, les llegará destrucción. Pero ustedes, hermanos, para nosotros, que no vivimos en esas tinieblas, como para que ese día nos sorprenda. O sea, que ese día no nos va a sorprender, porque todo día, en cada momento, vamos a estar pensando, llevando a cabo nuestras vidas, trabajando, estudiando, criando hijos, teniendo una familia o amistades, haciendo lo que tenemos que hacer, pensando viviendo como si fuera el último día, porque en realidad es así, pero con el consuelo y la alegría de que puede ser el día que venga Jesús o el día que nos mudamos al cielo, ¿verdad? Que hay que estar siempre pensando en esas cosas y pendientes. Sí, hay momentos que pues son muy tristes y con la ayuda de Dios los podemos sobrellevar cuando muere un ser querido. Sin embargo, en mi caso, ¿verdad? Le he pasado por propia experiencia la muerte de mis padres y he podido sobrellevarlos con la paz que sobrepasa todo entendimiento porque no la puedo explicar, solo puedo decir que es real y que ores para que la experimentes, porque no tengo manera humana de describirla con palabras. Entonces, volviendo a cómo sabemos que ocurrirá el rapto de la iglesia, en número 5 tenemos precedentes anteriores que nos dice que Dios preserva a los suyos. Y vemos Noé y su familia sobrevivieron el diluvio. Dios amaba a Noé y Noé seguía la palabra de Dios. Las otras personas en ese tiempo tuvieron la misma oportunidad de sobrevivir, pero no aceptaron a Dios. También vemos ahora a Lot, que es salvado porque Dios lo ama. Y Lot posiblemente era de uno de los que clamaba, por eso Dios, alguien tenía que estar clamando. Estoy casi segura que Lot tenía que ser uno de ellos, si no el único.
los alrededores. Y pienso que él era el único, porque tal vez las otras ciudades que había personas que eran ciudades paganas no le interesaba. Y Lot fue el único salvado, muy probable que también el único clamando. Lot seguía la palabra de Dios. Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, volviendo aquí a Génesis 18, en cuando Abraham estaba pidiendo, abogando por Lot, y dice, y se acercó a Abraham y le dijo, ¿acaso vas a destruir al justo con el injusto? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Acaso destruirás ese lugar y no lo perdonarás por los 50 justos que estén allí dentro? Lejos sea de ti morir al justo con el impío y tratar al justo como al impío. Jamás hagas tal cosa. ¿Acaso el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo? El Señor respondió, si dentro de la ciudad de Sodoma encuentro 50 justos, por ellos perdonaré a todos los que estén allí. Abraham replicó y dijo, aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi Señor, aunque solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. Por faltar esos 5 destruirás toda la ciudad. Y el Señor dijo, no la destruiré, si encuentro solo 45. Abraham volvió a hablarle y dijo, tal vez solo se hallen 40. Y el Señor respondió, aún por esos 40 no lo haré. Abraham insistió, espero que mi señor no se enoje, si sigo hablando, pero tal vez solo se encuentren 30. Y el Señor respondió, aún así, si encuentro 30, no lo haré. Y Abraham dijo, aquí estoy ahora, atreviéndome a hablar con mi señor. Tal vez solo se encuentren 20. Y el Señor contestó, aún por esos 20 no la destruiré. Pero Abraham volvió a decir, espero que mi Señor no se enoje si hablo una vez más, pero tal vez se encuentren solo 10. Y el Señor respondió, aún por esos 10 no la destruiré. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham volvió a su lugar. La traducción de Reina Valera que leí es la contemporánea. Sin embargo, esta es de 1995. Aquí es donde había leído yo que menciona la palabra amor. Aquí, ¿verdad? Donde está, menciona la palabra amor, que donde dice quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y entonces Jehová le respondió en versículo 26 que no los destruirá. Dice, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. La traducción contemporánea no lo tiene y veo que en inglés tampoco tiene la palabra amor, solamente dice justo. Así que habría que indagar un poquito más, pero sabemos que es por amor porque Dios nos ama. Hasta aquí este estudio, espero que te haya gustado y te invito a que continúes estudiando y leyendo la palabra de Dios todos los días, que es viva y cada día leemos y aprendemos algo nuevo, y lo que leímos ayer lo leímos otra vez hoy y lo vemos con ojos diferentes porque está viva. Por eso es que podemos aprender tanto de ella. Y si tienes petición de oración, por favor escríbenos en la página de internet y con mucho gusto oraremos por ti. Que Dios te bendiga y tengas un lindo día.